palabra del Señor. Dios nos permite aquí estar cada uno de nosotros solamente por su gracia, por su misericordia, la cual Él nos da para poder avanzar conforme a su Espíritu, con un solo corazón, con Cristo mismo guiándonos a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar el culto de la tarde. Vamos a comenzar cantando del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo,
redimidos por esa sangre preciosa, y junto a Él podemos hallar la gracia, porque Él nos ha permitido estar junto a Él. Solo por Jesucristo, por su sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario, tenemos la salvación hoy en día. Creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros, podemos avanzar con un corazón firme hacia adelante. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Por Jesucristo hemos recibido la salvación, por esa sangre preciosa. Por eso también nos dice esta alabanza, ¿no? La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz. Paz y perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz. Por Jesucristo, por esa cruz preciosa a la cual Jesucristo derramó su sangre, hemos recibido la salvación. Y por Él es que estamos aquí hoy en día,
para poder compartir, para poder llevar su evangelio hacia las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Jesucristo nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros, y es necesario llevar este evangelio hacia las naciones. Esta salvación tan preciosa la cual Él nos ha dado es un tesoro infinito, el cual podemos compartir con muchas personas. Por eso, confiados en la palabra, podemos seguir adelante, llevando su palabra de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador por mis pecados.
clamaba al Señor, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Jesucristo nos ha salvado y su nombre es exaltado por las naciones, por todo este mundo. Solo falta que muchos también así puedan conocer este Evangelio, y para eso estamos nosotros como instrumento, para poder llevar ese Evangelio de salvación hacia las naciones. Seguimos alabando una alabanza más. Vamos a cantar el himno 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento
tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos acepta tal como somos. Solamente debemos acercarnos a Él y recibir de su gracia, de su amor, de su paciencia, de su bondad. Y por Jesucristo podemos avanzar firmes y adelante. Esta tarde Dios nos permite el poder escuchar su palabra. También muchos de los hermanos vienen aquí para poder recibir esa palabra, la cual nos da la esperanza para poder seguir adelante. Por eso también cada uno de los hermanos recibimos ese amor el cual Jesucristo nos quiere dar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este día. Usted nos permite el estar aquí, el poder escuchar su palabra. El que usted nos dé la palabra es muy importante para nuestra vida, para darnos la esperanza, Señor. Así en cualquier situación o dificultad la cual estemos atravesando, podemos tener la certeza y la fe de que usted va a trabajar, de que usted va a avanzar, Señor, de que usted soluciona cualquier problema. Así como Lázaro, aunque hubiese muerto después de 4 días, usted le dio la vida nueva, Señor. Así también cualquier situación o dificultad que tengamos, si encomendamos a su palabra, si encomendamos a su amor, usted va a trabajar, Señor. Y nosotros debemos de dar ese testimonio, el cual usted nos permite, de cuánto usted nos ama, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de los hermanos que vienen aquí y también escuchan con un corazón abierto su palabra, su enseñanza, Señor. Todo esto se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado la salvación y por eso nos ha entregado muchas cosas más, la felicidad, el amor, la paciencia y todas esas cosas. Realmente debemos estar agradecidos. Por eso también podemos dar testimonio acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, acerca de cómo Él ha trabajado. Por eso invitamos a los hermanos que puedan pasar al frente para poder dar testimonio. Así como Dios trabaja, ¿no?, en el corazón de cada uno de nosotros, en este día, en esta semana, en este tiempo tan hermoso, ¿no? ¿Hay algún hermano que quiera agradecer al Señor? Sí, sí, hermano Martín, pase usted. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Agradecido a Dios esta tarde. Hemos escuchado esta mañana la palabra, ¿no? Claramente, ¿no?
Yo esta mañana era mi corazón igual que la María y la Marta, ¿no? Aceptaba, pero yo no creía, así. Eso era, hermano, mi corazón de mí. Esta mañana enfocó en mi corazón esa palabra, el mensaje esta mañana. Yo le agradezco, hermano. Ustedes saben perfectamente yo de dónde vengo. ¿Cuántos me conocen, hermano? ¿De dónde vengo yo, hermanos? No era de Misión Buenas Nuevas, hermano. Yo era una iglesia pentecostal. Era 8 años de pastor, había ejercido. Y un pastor enfermo. Nadie sabía, hermano, de mi enfermedad. Solamente mi familia. Igual que el general Naumán. Realmente, hermanos, nadie sabía del general que era leproso. Nadie sabía, ¿no? Solamente su familia sabía, ¿no? Igual era, hermano, ¿no? Yo nunca había mencionado en la iglesia, mira, estoy enfermo, oren, ayunen por mí. Nunca había dicho eso, porque estaba avergonzado, ¿no? Siendo un pastor enfermo, no creo, así, me van a criticar, voy a quedar mal. Eso tenía ese temor, por eso nunca había mencionado, ¿no? Entonces, ustedes saben perfectamente, yo 8 años había girado, hermano, en el desierto. Todos los desiertos conozco, hermano, ¿no? Al lado de Ingenio, Alto Chascala, al lado de Alpacoma, Mazucruz, La Florida, Viacha, después Aranjuez. Había dado una vuelta, hermano, durante 8 años, hermano, buscando la sanidad, ¿no? Gritando, llorando, empapado con mi lágrima, de rodillas, y la tarde rodilla dolía ya, hermano, ¿no? Más tarde. Así había girado, hermano, buscando la sanidad, pero no hubo sanidad, hermano, no hubo sanidad. En vano iba a desiertos, no había respuesta, hermano, no había respuesta. Y un día yo había comenzado a dudar, hermano. Entró duda, hermano, en mi vida, mi corazón. Entonces ya no existe Dios. Durante 8 años, hermano, en el desierto, orando, ayunando, gritando, no hubo respuesta. Ya comencé a dudar, hermano. Entró una duda en mi vida. Pues a la afinada esposa, entonces le dije, esposa, me voy a ir al mundo, ya no hay sanidad, parece que no existe Dios. Mi enfermedad, con un chamacane, con un enagallo voy a hacer cambio, así. Eso había pensado, ¿no? Eso le dije a mi finada esposa, ¿no? Ella no me dijo nada, solamente me miraba nomás. Ya estaba decidido, hermano, decidido volver al mundo, ¿no? A lo así, hermanos, tal vez faltaba una semana para renunciar. A lo así llega, hermano, invitación esta de Misión Buenas Nuevas, ¿no? Una invitación llegó. Yo no conocía que era Misión Buenas Nuevas, pero llegó una invitación así. ¿Qué decían ahí? Pastor Martín Quispe, usted está invitado, seminario bíblico que realiza en Santa Cruz, así decía. Entonces yo, viendo esa invitación, yo pensé, hermano, seminario bíblico. Yo había pasado mucho más antes en seminario bíblico en diferentes iglesias, así. La misma va para partidas, hermano, ¿no? Toditas, alguna cosa que hay una variación entre asambleas pentecostal, entre bautistas, entre Dios de la profecía, algunas variaciones, casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo había pensado que este seminario, la misma cosa, no misma, papa partida, así, no daba importancia, ¿no? Entonces, para no rechazar esa invitación, había enviado a mi hijo mayor, vaya usted, hijo, a Santa Cruz. Yo pagaré pasaje, de vuelta, entrada, todo este día voy a pagar. Mi hijo aceptó, ya, voy, ¿no?
falta una semana para que yo me vaya al mundo. Llegó la invitación. Entonces, mi hijo fue a Santa Cruz, llegó de una semana, ¿no? 2 días de viaje ida y vuelta, 3, 4 días de seminario, una semana demoró allá. Llega, llegando, hermano, me pregunta a mi hijo, ¿no? Directamente, papá, ¿cómo te ha ido acá? Yo también le pregunté a mi hijo, ¿cómo te ha ido al seminario? Bien, papá, me dice, no. Papá, ¿te puedo preguntar 2 palabras? Me dice, no. Me preguntó, papá, ¿tú eres justo pecador? Directamente. Pecador, sí, hijo, como siempre, ¿no? Pecador. Problemas, situaciones. De ahí comenzamos ya a hablar, discutir con mi hijo ya hasta 2 de la mañana, primera noche, hermanos, ¿no? Todas las noches, hermanos, discutíamos con mi hijo, ¿no? Charlando, discutiendo, charlando, discutiendo. Venía Leonardo, misionero Leonardo. Semanal 2 veces venía a visitarme a la casa. Con eso más, otros hermanos también venían a visitarme. Hermano, yo no podía aceptar este evangelio. Yo en mi pensamiento pensé que estaba en una iglesia verdadera, que yo también puedo llegar a la vida eterna. Así había pensado, hermano, ¿no? Así había pensado. Pero un día, hermano, tanta insistencia, ya me ha salido. ¿Quién era Martín? Ha salido el Martín, ¿quién era? ¿No? No creo que Dios pase por alto, no creo que Dios, tan ignorante que sea, pase por alto mis obras, así. Todas las iglesias allá, por sus obras van a entrar allá. Eso piensan, hermano. No hay una iglesia que anuncie por la salvación, por la fe en Jesucristo, sino es por obra, haciendo buenas cosas. Así van a entrar a la vida eterna. Así también yo pensaba, hermano. Por eso me ha salido esa palabra a mí, hermano. Y esa noche mi hijo me dice, a ver, papá, ¿dónde dice la bíblicamente? Muéstrame que por obra va a entrar. ¿Dónde? Esa noche buscaba concordancia, hermano, hasta 1 de la mañana. No podía encontrar, hermano, en concordancia, hermano. Ahí sí, ya he dicho, estoy mal yo. Todos pensábamos que haciendo buenas cosas que vamos a entrar a la vida eterna. Solamente se recibe por la fe en Jesucristo la salvación, hermanos, el perdón eterno del pecado, ¿no? Por eso yo agradecido, hermano. ¿Podemos leer, hermanos? Efesios, hermano, ¿sí? Efesios capítulo 2, verso 12, 13 vamos a leer, hermano. 12, 13. En el 12, en aquel tiempo estabais en Cristo alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercano por la sangre de Cristo. Yo estaba totalmente apartado, ¿no? Esa época sin saber qué era la salvación. Pero esta palabra hoy día puede descubrir que realmente Dios me buscó, me traje, hermano, a la iglesia verdadera. Por eso, hermano, acá en el 13 dice claramente, ¿no? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Realmente, hoy estoy, hermano, realmente. Por eso, hermano, yo agradecido a Dios por haber encontrado esta salvación, una salvación tan preciosa, un regalo de Dios. Por eso estamos acá reunidos, hermanos, ¿no? Yo le agradezco a Dios. Venga lo que venga, hermanos, hay que seguir adelante, hermano. Yo soy hermano más dinosaurio de la iglesia, creo,
Yo había recibido finales de 2000 años, hermano. En 2000 la salvación, ¿no? El más viejo acá, hermano, en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Entonces hay situaciones que vienen, hermano, durante el camino, hermanos. Hay que seguir adelante, hermanos, ¿no? Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Martín. Realmente Jesucristo ha trabajado y está trabajando constantemente con cada uno de nosotros, llevando su palabra y llevando su evangelio. Solamente por Jesucristo podemos tener este testimonio de agradecimiento. Por eso muy importante el poder seguir también esa guía, la cual Dios nos da y nos permite. Sí, esta noche también tenemos las presentaciones, las cuales Dios nos da para poder escuchar con mucha atención, ¿no? Vamos a presentar al coro y se va a presentar en ese momento y podamos escuchar con mucha atención cada uno de los hermanos cantando también junto con el coro y podemos avanzar de esa manera. Gracias. Saludo. Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes.
de la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Saludos. Sí, un fuerte aplauso para el coro. Realmente es como Jesucristo también lleva su corazón mediante la música, mediante diferentes hermanos, ¿no? Nos permite así también poder llevar su evangelio. Así también la palabra viene hacia nosotros, compartiendo y llevando siempre este evangelio tan hermoso. Escuchando la palabra también podemos compartir con otros. Así también a los hermanos que están presentes les pedimos no puedan apagar sus celulares para poder escuchar con atención o ponerlos por lo menos en modo de silencio. Esta tarde es muy hermosa, Dios nos permite para poder estar aquí. Y así también que cada uno de los hermanos podamos recibir la palabra de nuestro Señor. A continuación vamos a escuchar la prédica con el pastor Rubén Huanca, el cual nos va a compartir la palabra y el evangelio. Podamos escuchar muy atentamente, con un corazón abierto, así como Jesucristo quiere que sus hijos podamos escuchar su palabra. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a compartir esta tarde. Primera Samuel, busquemos Primera Samuel, capítulo 15. Desde el versículo 1 voy a leer. ¿Lo tienen? Primera Samuel. Ya, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos,
porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya está, versículo 3. Aunque quería leer hasta final, pero me cansé. Y esta mañana también escuchamos la palabra, y eso también me hacía meditar, porque aparentemente Marta dice: yo creo en ti, dice a Dios, yo creo. Pero viendo así profundamente, no creía la palabra de Dios. Y así mismo estaba reflejando. Yo cuántas veces también así estoy leyendo la Biblia, inclusive a los hermanos, a las hermanas, yo comparto la palabra, inclusive ellos creen, ustedes creen, pero el que está compartiendo no cree. Por eso me reflejaba: yo soy como Marta. Y también yo pensé que María, ¿cómo ustedes pensaban? ¿María también tenía incredulidad? Más adelante Jesús dice: María escogió la mejor parte, dice, que Marta, tú eres afanada y turbada, pero María atentamente escuchaba la palabra, dice. Pero eso sale más después. Pero esta mañana, pastor, estaba compartiendo que María también totalmente había perdido esperanza. Yo pensaba, María se quedó porque estaba convencido de que Señor va a hacer un gran milagro. Por eso yo tengo confianza en Jesús. Por eso yo me quedo. Yo pensé que así se había quedado, pero esta mañana escuchando me di cuenta que María ni quería encontrar ya a Jesucristo ya. No quería ni saludarle, porque totalmente ella había desechado ya a Jesús. Había botado la esperanza. Por eso decía en su corazón: ¿para qué sirve ya ahora recibir al Maestro? Ya no tiene solución ya. Mi hermanito está muerto. María totalmente había perdido toda esperanza de que Jesús pueda trabajar en su hogar, en la vida de su hermano Lázaro. Por eso no salía.
¿Y Marta por qué salía? Era la pregunta, ¿por qué salía Marta? ¿Por qué María no salió? ¿Por qué salió Marta? Su característica de Marta es, como es hermana mayor también, entonces como por respeto nomás ya. Ella también ya totalmente ya no mirando, María, anda, recibí, yo ya no quiero. ¿Qué dice María? No, yo menos. Ahora, ¿para qué? Entonces Marta ya forzadamente, así saliendo, está recibiendo también. ¿Cuántas veces así nosotros forzadamente hacemos las cosas? O por cumplir nada más. ¿Qué va a decir? Ya tengo que recibir nomás, ya está en la puerta, ya para reunión sonar el guía, ya aceptaré nomás, obligadamente. Así Marta con ese corazón salió y recibió a Jesús. Las dos habían perdido esperanza. Pero Jesucristo estaba hablando tranquilamente. Marta, Marta, crea solamente, yo soy la resurrección, crea solamente. Ya vamos a un poquito repasar esta parte, marcando esta parte de Samuel, y vamos a ir a San Juan capítulo 21. San Juan, ¿qué capítulo compartió? 11, no 21. San Juan capítulo 11. ¿Ya qué dice aquí? Versículo 4, 11:4 dice, vamos a leer, mire, juntos, ustedes ahí, repitan. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice. Esta enfermedad, en caso de Marta y María, Jesucristo está mencionando, esta enfermedad de tu hermano no es para muerte. Entonces, en lugar de esa palabra enfermedad, vamos a cambiar. Ya, esta situación, ¿qué situación tiene usted? ¿Pago de impuesto? ¿Qué situación tiene? ¿Su hijo reprobó la materia? ¿Su hijo abandonó el colegio, la universidad? Entonces, eso ponga. En lugar de la enfermedad, pongamos esa situación que tenemos. Entonces, ¿qué va a decir? Esta deuda al impuesto no es para fracasar, no es para muerte, sino para ver la obra de Dios. Amén. Esta situación, no sé, ustedes saben, cada uno tiene su situación. Entonces, esto, Jesucristo, ¿cómo va a mencionar? Nosotros mencionamos, la deuda que tengo con el impuesto ya es un fracaso, ya. Tengo que trabajar años y años. Nosotros así pensamos. Pero Jesucristo, ¿qué va a decir? Esta deuda que tienes con el impuesto es para que puedas ver el trabajo y la gloria de Dios. Así va a interpretar. Esta enfermedad que tengo también no es para muerte, no es para sufrir, sino para que puedas ver el trabajo de Dios. Así está hablando. Amén, hermanos. Ya otra parte más aquí, mire, versículo que Jesucristo habló, un momento, versículo 25, 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya Jesucristo, ¿qué está diciendo? Yo soy la resurrección. En este caso está mencionando porque había una muerte de Lázaro. Entonces está hablando, yo soy la resurrección.
Pero en caso de nuestra situación, ya tal vez alguien tiene su enemigo o alguien le está molestando, o como dijimos, tiene deuda con el banco. Entonces Jesús, ¿qué dice? Yo soy la solución del banco. Aunque tú no tienes trabajo, no tienes ganancia, pero el que cree en mí, aunque esté con mucha deuda, aunque esté con mucho pensamiento, aunque estés con mucha falta, vivirá, dice. El que cree en mí. Entonces, la clave, ¿qué es para salir de la situación? Creer lo que está escrito en la Biblia. Amén. Por eso Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tenga dificultad. Imposible para usted solucionar. Pero yo estoy ahí. Jesús dice, yo estoy ahí. El que cree en mí, aunque tenga cualquier tipo de dificultad, vivirá. Saldrá de la situación. Mi esposo, mi familia, mis hijos no quieren cambiar, pero el que cree en mí, no hay problema, dice. Amén. En este tiempo también nosotros estamos buscando como terreno, ¿no? Terreno o casa o propiedad para la iglesia. Entonces algunos tal vez desfallecen, ¿no? Ya tantos años buscamos. Pero nuevamente Jesucristo dice, hasta ahora no compró, eso no es problema. Solamente el que cree en mí, pronto va a ver gran obra de Dios. Amén. Entonces tenemos que seguir avanzando con esperanza, no como Marta, no como María, que había perdido toda esperanza. ¿Quién quiere así? Satanás quiere que nosotros totalmente abandonemos. Ya no tiene sentido ya. Hasta aquí nomás. Pero Dios tiene otro pensamiento. Dios, ¿cómo había guiado al pueblo de Israel? Por un desierto grande y espantoso, dice. Entonces, cuando ellos miraban ese desierto, no hay nada. Pero por medio de la palabra nosotros vemos que Dios está dirigiendo a ellos. Entonces, de la misma manera también yo veo, Dios a cada uno de nosotros nos está guiando de diferente manera. Vamos a buscar Deuteronomio. Antiguo Testamento, Deuteronomios, cómo Dios guiaba al pueblo de Israel. Capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ya, ¿qué está hablando aquí? Te acordarás. ¿De qué te vas a acordar? ¿Cómo Dios te ha guiado todo este tiempo? Todo el camino por donde te llevó, te ha traído Jehová durante 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios había guiado al pueblo de Israel? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice. Entonces, ¿cómo Dios nos está guiando? Algunos, ¿cuándo recibieron la salvación? Hace 10 años atrás. Algunos hace 15 años atrás. Algunos hace 2 años atrás.
Entonces Dios está guiando minuciosamente todo ese trayecto para conocer verdaderamente y mostrarnos realmente quiénes somos. Yo pensaba que era una buena persona. En mi familia, yo era el más malo de la familia. Pero un día, ¿qué pasó? Me propuse cambiar. Me propuse cambiar. Entonces yo me portaba, cómo esa persona saluda al vecino, cómo esa persona habla buenas palabras. Entonces yo también me propuse ser buena persona. Y estaba logrando. Cuando alguna visita venía a mi madre, entonces yo saludaba, le recibía. Pero antes no me importaba así. Pero cuando ya, ¿por qué soy tan malo yo? ¿Por qué no puedo ser como mi hermano? ¿Por qué no puedo ser como esa persona buena? Entonces un día me propuse, voy a ser a partir de ahora buena persona. Entonces así actuaba. Entonces a mi madre le decían los vecinos, sus vecinas, le decían, tu hijo tan buena persona, ¿cómo nos saluda, nos recibe? Pero yo sentía que no salía eso de mi corazón. ¿De mí qué sale? No, como no tengo interés. Pero como actuaba, entonces las personas decían, tu hijo es tan bueno. Pero esa palabra no cabía en mí. Yo soy malo, pero ahora estoy actuando. Las personas mirando la apariencia juzgan, ¿no? Juzgan, tan bueno ese joven, tan bueno esa señora, tan bueno tu hijo. Entonces yo ya me había creído esa palabra, soy bueno. Pero después de recibir la salvación, Dios nuevamente me descubrió mi verdadera identidad. El verdadero Rubén, ¿quién es? No hay nada de bueno en este hombre. No hay nada de bueno para agradar a Dios en esta persona. Eso es lo que Dios me hizo descubrir. Y hasta ahora, como dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice. A ver, un poquito le voy a afligir a la hermana, a ver cómo va a reaccionar. Pero más antes de afligir, ¿cómo la hermana actuaba? Yo siempre oro a Dios, yo siempre seguiré a Dios, así está viviendo. Pero Dios luego, vamos a ver, un poquito afligiré. Entonces, ¿qué corazón se descubre? De repente del corazón ya sale, no quiero saber más nada. Así sale. Por eso Dios al pueblo de Israel le llevaba por un desierto grande, espantoso. De la arena salían escorpiones, serpientes. No había agua. ¿Para qué? A ver, ¿cómo van a portarse? ¿Van a seguir confiando? ¿O se va a murmurar, se va a cambiar su corazón? ¿Qué más dice? Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Te afligió y te hizo tener hambre, para que de esa forma pueblo de Israel pueda buscar a Dios. En este último prédica de Pastor Oxupar, él estaba compartiendo a los hermanos, no de tanta importancia, dice, no de tanta importancia. No hagas caso tanto. ¿A qué? A que te va mal, a que no tienes nada que comer,
aquí estás enfermo. No de tanta importancia eso. Así estaba compartiendo. ¿Escucharon? No escucharon. Dios a mí me hizo pasar muchas situaciones, dice. Pero yo no doy tanto. ¿Por qué así Dios me hizo pasar? Sino, bueno, la situación viene, hambre viene, dificultades viene. Pastor, parece que deja pasar nomás. No hace caso tanto a eso. Hambre viene, como no le hace caso, entonces hambre también pasa nomás ya. Luego dice, no siempre va a ser así la situación, dice. Yo también un día empecé como mucha situación, mucha hambre, pero ahora como Dios hasta no gasto, dice, no compro, dice. Entonces, aunque yo quiero comprar, pero no veo necesidad de comprar. Dios me provee todas las cosas. Entonces yo podía entender, Dios primeramente le entrenó su corazón para cuando vengan situaciones más difíciles, no hace caso de esa situación. Por eso puede pasar. Aquí Dios por eso está diciendo, Israel, sí o sí yo tengo que guiarte por un desierto. Ya una pregunta. ¿Dios también podía haber guiado o no por un, digamos, por un valle, donde hay mucha habitación, muchos pastizales, muchas flores? ¿Podía o no podía haber guiado por un lugar como camino a Santa Cruz? Verde. ¿Podía o no podía? Podía también. Pero Dios sabía, si yo guío por ese camino, ellos no van a valorar nada. Por eso yo tengo que guiar por este camino, por un camino espantoso para saber su corazón. Ellos piensan, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y debajo de la montaña de Sinaí, del corazón del pueblo de Israel, ¿qué salía? Todo lo que nos pidas nosotros haremos, así decían. Todo lo que nos pidas haremos nosotros. Por eso Dios, vamos a ver, ¿pueden o no pueden hacer? ¿Por qué por un desierto les guió? Es un lugar donde ellos no pueden hacer nada, no hay nada, solamente orando a Dios, buscando a Dios, puede vivir. Si no, hubiera guiado por otro lado, como les decía. Entonces, aquí, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ya, aunque había hambre, pero siempre Dios había sustentado con el maná. Cada mañana le daba el maná, comida que nadie conocía, comida del cielo. Ese maná para nosotros, ¿qué es lo que simbolizaría? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Porque más después dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Ya mucha persona piensa, ¿por qué así cada domingo tenemos que escuchar la palabra? Cada mañana, hora piadosa, tenemos que escuchar. Eso es como el maná. Dios nos está sirviendo. Pero al no querer escuchar, nosotros ¿qué estaríamos diciendo? No quiero esa comida, no quiero esa comida. Pero Dios nos prepara cada mañana, entregaba el maná. La vida del hombre no consiste, dice, solamente de alimento, sino de recibir la palabra de Jehová, por la boca de Jehová. Nosotros somos benditos, hermanos. Otras personas
solamente viven de alimento, de vestimenta, no escucha la palabra. Entonces no es completo esa vida. Pero en nosotros cada mañana recibimos el maná, la palabra de Dios. Ya por Zoom también, cada mañana, cada hora piadosa, no entra todos, algunos entran, algunos no entran. Al menos de este tiempo también, active su cámara, ¿no? Active su cámara. ¿Cómo tiene que participar de la hora piadosa? Con cámara activada. Pero alguno, ¿qué hizo? Sencillamente, bueno, entonces no voy a escuchar, voy a dejar. Sencillamente así abandonó. A la primera reacción. Otra reacción, ¿cuál sería? Esos 30 minutos yo no tenía ordenado, entonces esos 30 minutos yo voy a ordenar. Yo en esos 30 minutos de 6 a 6 y media hacía esta cosa. Entonces esa cosa que hacía, bien hago más antes o después. No, sería, pero otros no quiero, y ya, hasta ya exigen ya estar activada en la cámara, entonces no participo. Así decidió. No, hay muchas maneras. Dios quiere también educar mi corazón. 30 minutos, en ese tiempo justamente yo estaba ocupado, pero ahora voy a adelantar o bien atrasar. Eso es solución correcta. Entonces, escuchando, feliz todo el día. Amén, hermanos. Por eso, entrando en hora piadosa, con cámara activada, para seguir recibiendo la palabra de Dios. Hemos leído el libro de Primera Samuel, capítulo 15. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 1. Voy a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. En este versículo, ¿qué es lo que resalta, hermanos? ¿Para qué Dios había levantado como rey a Saúl? ¿Para que pueda reinar? ¿Para que pueda dirigir excelentemente? No. ¿Qué sale? Dios te ha ungido por rey, dice. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Estate atento a la palabra de Jehová. Tu corazón dispón solamente para escuchar la palabra de Jehová. Otras cosas están sucediendo, el enemigo está atacando. No te desesperes. Solamente ponte a escuchar la palabra de Dios. En eso estate atento. No, tengo que estar atento en mi venta. No, tengo que estar atento en esta cosa. No. Primeramente, dispone tu corazón y estate atento. Vas a estar atento al teléfono, ya alguien me va a llamar. Dios también a nosotros nos habló. A Saúl le dijo: no hagas nada. Pero Señor, me elegiste por rey, yo tengo que guiar, yo tengo que reinar, igual que otros reyes de otros países. No, solamente dispón tu corazón. Solamente espera. Y estate atento siempre, especialmente para oír mi palabra. Otras cosas, lo demás, depende de cómo tú recibes mi palabra. Así está hablando. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto.
Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ya. Finalmente Dios primero le había dicho, estate atento a mi palabra, a lo que te voy a decir. Y Dios habló, voy a destruir a los de Amalec. Y ve, hiere a Amalec, destruye todo, dice, todo. No te apiades, dice. Mata todo, hombres, mujeres, niños. Esa palabra Dios dijo a Saúl. Ahora vamos a avanzar un poco más. ¿Recibió o no recibió la palabra? Vamos a descubrir, ¿Saúl estuvo atento o no estuvo atento a la palabra de Jehová? Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya. ¿Saúl había escuchado bien la palabra de Dios? ¿Había estado atento a lo que dijo Dios? Pero ¿qué dice él aquí? Mire, versículo 13, vamos a leer, 13, versículo 13. ¿Qué piensa Saúl? Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice. Pero más arriba hemos leído, había perdonado al rey Agag, al rey de Amalec, todo lo vil según su vista había destruido. Pero Dios, ¿qué había dicho? Todo, inclusive hombre. Aquí rey Agag, hombre. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Saúl no pudo matar al rey Agag? Saúl con su ejército salió y enfrentó a los de Amalec, y los de Amalec también salieron, ¿sí o no? Salieron. Entonces rey Saúl se paró al frente de Israel, y rey de Amalec también se paró. En ese momento tenía que matar ya, o enviando a sus ejércitos, destruyen, ahí está el rey. Primeramente tenían que matarle a Agag, pero como ambos ahí, entonces tal vez el rey de Amalec le dijo: mire, está bien, destruye todo lo que es feo, todo lo que es despreciable, pero estos ganados yo te puedo dar a ti. Entonces poco a poco Amalec, rey de Amalec,
está suavizando, como calmando su corazón de rey Saúl. Miren cómo vas a destruir estos animales tan hermosos, tan gordos para hacer sacrificio. Sirve. Y no solamente para eso, todo eso tú te vas a llevar. Entonces, poco a poco, ¿qué está pasando con el corazón de Saúl? Está perdiendo fuerza. Está perdiendo fuerza. Finalmente, ya mirando, sí, tiene razón. Dios no me está viendo. Voy a destruir todo lo que es despreciable nada más. Ya, ¿qué sucedió, hermanos? Ya perdió toda fuerza, toda la voluntad de Dios. Ya votó, en otras palabras, a Dios ya. Ya desde ese momento, rey Amalek acercándose un poquito más. Ya, amigo, vamos a ser amigos. También en su corazón levantaría, pero no, yo no puedo ser amigo. Dios, ¿qué me dijo? Destruye todo. No, amigo, ¿para qué nos vamos a enfrentar? ¿Para qué vamos a matarnos? Yo te voy a dar todo, no solamente animales, sino también le mostraría hasta estas riquezas. Entonces, poco a poco, Saúl ya se volvió hombre natural, sentimental, humanamente. Ya Dios, ya no hay la palabra de Dios. Finalmente le perdonó, no le mató a Agag, no mató animales buenos, gordos, carneros. Todo lo que era vil, despreciable, destruyó. Y a su pueblo también dijo: pueblo, no maten eso, eso nos va a servir para hacer asado. Y aparentemente también dice, también para hacer sacrificio, pero no, para ellos ya significa que ya rey Agag ya le dominó ya. No tenía que hacerse dominar, no tenía que hacerse inducir con Agag. Por eso, Amalek, ¿qué significa? Amalek simboliza nuestra carne, que siempre también nos está suavizando a nuestro corazón. No va a pasar nada, descansa, no vale la pena tanto así. Entonces nosotros finalmente, ¿cómo terminamos? Ya inducido, ya nos hacemos amigo con la carne, con el pensamiento. Finalmente, ¿quién nos manejó? Satanás. Cuando perdemos, cuando ya votamos la palabra de Dios, ya no hay esa sensibilidad. ¿Estoy caminando conforme a la palabra de Dios o ya según mi pensamiento, según mi manera? Saúl ya según su manera ya se fue esa palabra, todo, destruye todo. Ya no hay, sino está seleccionando. Eso no, eso sí, eso no, eso sí. Ya prácticamente rey Saúl se ha perdido. Ya no tiene sensibilidad, ya ni se acuerda ya del mandato de Dios. Por eso no pudo destruir. Así, Satanás, ¿cómo nos debilita a nosotros? Primeramente, quita la palabra de nuestro corazón, quita la promesa, nos debilita espiritualmente y humanamente nomás ya actuamos ya. ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer versículo. Ahora, ¿qué dice Dios? Según Saúl está bien, pero ¿qué dice Dios? Versículo 11. Versículo 11. Dios estaba mirando desde los cielos su proceder de Saúl, que determinó: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras.
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y aquí sale, Dios ya determinó, ya mirando a Saúl, como quedó decepcionado, ¿no? Saúl. Yo te dije que estés atento a mi palabra. No, ya con Saúl no. ¿Qué significa? Ya desechó a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Así está hablando. Esas palabras llegaban, ¿no?, a mi corazón. ¿Cuántas veces Dios habrá dicho en mí? Me pesa, sí, me pesa haber salvado a Rubén. Me pesa haber puesto ya a Rubén. Pero hay veces yo como Saúl, no, todo está bien. Hay veces también Dios decepcionado queda de nosotros. Saúl, ¿qué está haciendo? Versículo, ¿dónde está? Donde hizo su monumento. Doce. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Ahora, ¿qué está haciendo Saúl? Saúl está creyendo 100% que ha cumplido la palabra. He obedecido la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un monumento en honor a lo que he obedecido la palabra. Así está bailando, dando vuelta, gloriándose. Él nomás está gloriándose. Sin embargo, Dios no está satisfecho. Saúl no se da cuenta. ¿Por qué así terminó? Por no escuchar atentamente la palabra de Dios. Con su corazón humano está actuando. Ahora está celebrando de que ha escuchado la palabra de Dios. Pero sin embargo está perdido. Samuel oraba, Samuel lloraba por Saúl. Oraba a Dios. ¿Qué es lo que rogaría a Dios? Dios, por favor, no lo deseches a Saúl. ¿Qué van a decir otros pueblos, otras naciones? Mire, ha levantado como rey y ahora desecha. Eso es su Dios, así es. Así van a murmurar. Samuel está orando. Pero Dios ya había dicho: no, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Vamos a leer versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Ya cómo está hablando Saúl? Ahora, ¿a quién está culpando? El pueblo es culpable, dice. Yo quería matar, pero el pueblo así decidió, dice. ¿Y a quién hablaba así también en el libro de Génesis? Eva, Adán. Dios le había dado la palabra a Adán, pero Adán desechó. Entonces, ¿a quién culpable? Eva, esa mujer es culpable. Aquí también Saúl: el pueblo es culpable. Ellos me dijeron, yo quería matar todo, yo obedecí la palabra de Dios.
Pero ¿quién recibió el mandato? Saúl. ¿Quién es culpable? Uno mismo. Nadie es culpable, sino uno mismo por no recibir el corazón de Dios, por no escuchar la palabra, como Saúl. Por culpa de fulano, así me va. Por culpa de esa situación, estoy pasando así. Hasta sale también en nuestro corazón, por culpa de la iglesia, así paso. No es nada de culpa de nadie, sino en nosotros está. ¿Qué es lo que podemos percibir? Vamos a creer la palabra de Dios. Vamos a escuchar atentamente qué es lo que Dios me está hablando. Entonces puede tener fuerza. Porque si no, como Saúl también yo pierdo fuerza. Ya el mundo, las situaciones, nuestro pensamiento, nuestra carne quiere dominarnos, quiere hacernos fracasar, perder la fuerza que nos da Dios. Ya vamos a buscar aquí Isaías, libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías capítulo 41. Capítulo 41, versículo 9 y 10 vamos a leer. Ya, vamos a leer todos juntos, ¿sí? Isaías 41, 9 y 10. 2 y 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. ¿Quién nos había llamado? Dios. Desde los confines te tomé, y de tierras lejanas te llamé y te dije. ¿Qué nos dijo Dios? Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ya. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dios les llamó a unos del oriente, a otros del occidente, de lejanas tierras. ¿Para qué? Para que seamos sus siervos. Siervo, entonces, ¿siervo quién es? Siervos son seminaristas, evangelistas, pastores. ¿Ellos nomás son siervos? No, todos ustedes. Para que seas mi siervo eres tú. Te escogí, dice, y no te deseché. Dios no nos desechó, nos llamó, pero Satanás lo contrario va a hablar. No, Dios ya te desechó ya. Saúl, si Dios hubiera visto un corazón de arrepentimiento y a un corazón de va a volver a la palabra, no lo hubiera desechado para siempre. Pero en Saúl ya no podía ver ya eso. Por eso, aunque nosotros hemos vivido como Saúl, menospreciando, desechando la palabra, pero a partir de ahora vamos a creer
mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Amén. No está perdido, no nos ha desechado. Dios quiere seguir utilizándonos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Tal vez te llegó situación, tal vez te llegó cansancio, ya tal vez dijiste ya basta, hasta aquí nomás. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿De dónde tiene que venir la fuerza? De Dios. Yo soy tu Dios que te doy la fuerza constantemente. ¿Por qué Saúl perdió fuerza? Menospreció la palabra. Nosotros recibiendo la palabra, nuevamente teniendo fuerza, nuevas fuerzas de Dios, recibiendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya, eso es el corazón de Dios hacia nosotros. Amén, hermanos, hermanas. Así que no desmaye, siga viniendo a los cultos, siga participando, sigamos viviendo para el Evangelio. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir esta tarde. Terminamos. Antes de orar, tengo anuncios.